Hola, muy buenas días, tardes o noche, dependiendo de el horario en que estén viendo este video. Mi nombre es Luis David Ospino Arce, estudiante de la maestría en educación de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy tengo el gusto, el placer de eh, dar a conocer mis avances, eh, los avances que he tenido en mi trabajo de investigación. Eh, Vamos a compartir pantalla para poder socializar eh, lo que acabo de mencionar. Bueno, para empezar, primero voy a dar a conocer el título de mi investigación y es Configuración de la demostración como herramienta pedagógica fundamental en el aprendizaje matemático. Esta investigación básicamente se realiza sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el grado noveno de la institución educativa de San Sebastián de Buenavista, Magdalena. ¿Cuál es el problema de investigación? Analicemos un poco el contexto. Básicamente la demostración matemática como estrategia pedagógica busca el fortalecimiento del razonamiento matemático en los estudiantes de esta institución, especialmente los estudiantes de grado noveno. Esta propuesta básicamente se desarrolla en la institución educativa externado de San Sebastián, como ya lo mencioné, en el grupo de jóvenes de grado noveno, cuya particularidad radica en un contexto rural y con la necesidad de transformar el aprendizaje mecánico. San Sebastián es un municipio ribereño que se ubica al sur del departamento del Magdalena, con una economía básicamente agropecuaria y que depende de la pesca y de la agricultura. En grado noveno se evidencian grandes dificultades en el razonamiento matemático, más que todo en la argumentación o en los procesos argumentativos de los estudiantes a la hora de desarrollar un problema matemático. Y también una dificultad en cuanto a la comprensión conceptual, a los conceptos. Entonces los estudiantes básicamente, y esto nos lo dice incluso Farías y Pérez 2010, que los estudiantes rechazan las matemáticas porque las perciben como una asignatura dura, rigurosa y formal. En cuanto a la pregunta central, básicamente es cómo puede la demostración matemática incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que queremos es básicamente proponer una nueva dinámica educativa y formativa en el área de las matemáticas, proponer una enseñanza basada en la demostración, que el estudiante pueda demostrar los procesos, pueda razonar de manera coherente, proponer o validar conjeturas, más que una enseñanza basada en la memorización de fórmulas que básicamente le resulta al estudiante fórmulas abstractas. En cuanto a los objetivos de la investigación, el objetivo general es desarrollar las habilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje del grado noveno de la institución educativa departamental externado de San Sebastián mediante estrategia pedagógica basada en la demostración matemática. Tenemos, por supuesto, cuatro objetivos específicos. El primero es caracterizar eh, el contexto sociocultural y los ritmos de aprendizaje del estudiante. Como segundo objetivo específico, tenemos diseñar una estrategia que promueva la participación y el razonamiento y la argumentación. Como objetivo número tres, tenemos implementar una estrategia con los estudiantes de grado noveno. Y por último, evaluar el impacto real de la capacidad crítica de los estudiantes, evaluar básicamente el impacto de nuestra propuesta de investigación. En cuanto a a la justificación, pues esta investigación es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque el enfoque sociocrítico que vamos a trabajar nos permite ver al estudiante eh, no como un receptor de conocimiento o un receptor de información que es capaz de grabar información de manera mecánica, sino más bien como un sujeto capaz de validar verdades matemáticas. La justificación tiene una parte pedagógica
donde se replantean prácticas centradas en la repetición mecánica. O sea, básicamente queremos eliminar eso, esa metodología tradicional, y queremos favorecer el aprendizaje más significativo y duradero. Por otro lado, se encuentra la teórica y metodológica, ¿cierto? Digamos, una justificación teórica y metodológica es que promueve un cambio de paradigma. Queremos proponer eso, pasar de la memorización a la reflexión crítica, es decir, del producto al proceso. También tiene una justificación social porque contribuye a la educación, a una educación más equitativa e inclusiva en entornos rurales como el de la Institución Educativa Departamental Externado de San Sebastián. Y por último, una justificación, por supuesto, científica, porque conecta enfoques teóricos con evidencias empíricas, aportando al debate sobre cómo enseñar las matemáticas de manera razonada. Bueno, siguiendo por acá con nuestro marco teórico, tenemos tres categorías fundamentales que hemos trabajado. Bueno, que he trabajado porque estoy solo en esta investigación. Primero, la demostración matemática, que básicamente es un proceso lógico deductivo, nos lo dice Alfaro y Fonseca 2024, un proceso lógico deductivo con sentido explicativo y argumentativo, no solo formal. Otra categoría es el razonamiento y la argumentación, que según Milanesio y Burgos 2024 es un puente entre la intuición y la justificación deductiva, transitando gradualmente hacia el rigor. Por último, está la categoría de transformación educativa. El marco conceptual, eh, están, bueno, lo que son las subcategorías, que son las que básicamente operacionalizan los elementos teóricos en términos observables, articulando lo que es el razonamiento lógico, por ejemplo, la argumentación y la transformación pedagógica como un eje transversal del aprendizaje eh, inclusivo y significativo. El diseño metodológico básicamente es el camino que vamos a adoptar, eh, y es el camino de la investigación-acción participativa. Tenemos un enfoque cualitativo y sociocrítico, que básicamente es donde se comprende la realidad desde los actores, es decir, desde los actores principales que son los estudiantes y el docente. En el diseño, construimos colaborativamente una unidad didáctica, colaborativamente con los estudiantes. Bueno, vamos a hablar de las fases de investigación. Por un lado, primero que todo, tenemos la fase de caracterización. Básicamente aquí vamos a elaborar un perfil detallado, sociocultural, y sobre todo vamos a identificar los saberes previos que tienen los estudiantes. Básicamente esta es la fase de diagnóstico y vamos a usar un diario de campo para captar esta realidad. Después tenemos la fase del diseño, que básicamente la estrategia pedagógica basada en la demostración, que es lo que queremos, construir colaborativamente con los estudiantes esta unidad didáctica. Seguidamente tenemos la implementación, que básicamente es a través de talleres participativos de validación. Y por último está la fase de evaluación, que es donde vamos a aplicar una prueba post-test para medir el crecimiento del pensamiento crítico de los estudiantes. Es decir, qué tan grande fue el impacto o la transición del aprendizaje mecánico y memorístico de los estudiantes hacia un proceso más de razonamiento, a un proceso más de pensamiento crítico. Esta es nuestra matriz de análisis. El objetivo específico están contemplados acá, si lo pueden notar, y el primero es caracterizar a los estudiantes del grado noveno A. ¿Qué categoría vamos a utilizar? La demostración matemática. Y como subcategoría, el concepto y significado de la demostración. ¿Qué técnicas e instrumentos vamos a utilizar en esta fase? Pues vamos a utilizar el diario de campo, y lo que queremos es un diagnóstico. Como resultado esperado, lógicamente queremos un diagnóstico de las concepciones previas que tienen los estudiantes y también de esas barreras de aprendizaje.
Siguiendo con los objetivos, pues el siguiente es diseñar la estrategia pedagógica, la categoría es razonamiento y argumentación, y acá lo que vamos a realizar es un taller de validación. Básicamente, siguiendo con los objetivos, están implementar esa estrategia, que es lo que queremos, eh, y como categoría está la transformación educativa. La subcategoría es demostración como mediación didáctica, y aquí vamos a aplicar un taller participativos. Y por último, evaluar estos resultados. Queremos ver una mejora en la argumentación de los estudiantes. Queremos ver que el estudiante ya sea un estudiante con pensamiento crítico, donde él pueda validar, donde el estudiante pueda cuestionar procesos, procedimientos, saber de dónde sale un resultado, saber si el procedimiento que utilice es el correcto. Eso es lo que queremos ver, y aquí, ¿qué instrumento vamos a aplicar? La prueba post-test. Por acá mostramos, bueno, las fases de la IAP, que es el diagnóstico, donde la actividad principal va a ser un encuentro con los estudiantes para identificar los saberes previos sobre la demostración, recursos que utilizaremos, un diario de campo, papel y lapicero, donde vamos a realizar todas las anotaciones pertinentes. Luego está la fase del diseño, que es básicamente una construcción colaborativa, eh, de la unidad didáctica basada en retos de demostración y argumentación. En la fase de implementación, pues vamos a hacer la ejecución de los talleres participativos centrados en la validación de conjeturas y el uso del error. Y ya en la fase de evaluación, pues lo que vamos a hacer es una ronda de reflexión final para contrastar los avances en el razonamiento y la transformación pedagógica lograda. ¿Qué recurso vamos a utilizar? Una prueba post-test, y pues el producto de evidencia pues será un informe de hallazgos. Antes de dar mis conclusiones eh, finales y la reflexión final, voy a dar respuesta a la pregunta del nodo 1. La pregunta del nodo 1 dice de la siguiente manera: ¿cómo desafía su investigación las estructuras curriculares tradicionales para construir una infraestructura de aula que elimine barreras de aprendizaje en estudiantes con diversos desafíos? Es una pregunta que cae como anillo al dedo a nuestra investigación. Mi investigación básicamente desafía las estructuras tradicionales, como ya lo hemos venido hablando, al proponer una reconfiguración de la infraestructura simbólica del aula. O sea, tradicionalmente el currículo de matemáticas se ha construido como una estructura rígida de transmisión de verdades. Lo que estaba hablando anteriormente, básicamente el profesor funciona como un agente que transfiere una información, y el estudiante simplemente la recibe, la memoriza sin reproche alguno, sin análisis alguno, sin tal vez cuestionarse nada, simplemente la absorbe y la ejecuta. Entonces, básicamente, digamos, esta concepción de transmisión de verdades, sin un análisis del estudiante, sin una reflexión crítica, lo que genera son barreras cognitivas para los estudiantes que, digamos, que no se adaptan a ese aprendizaje mecánico, o que provienen de contextos rurales con ritmos distintos. Entonces, acá está mi respuesta a la pregunta del nodo número 1. Me parece que es una pregunta muy oportuna y muy importante, y aquí ya le he dado la respuesta pertinente. No siendo más, me despido. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya sido del agrado de quienes la puedan ver, eh, y muchas gracias.